Sombras de Holloway Manor. Capítulo 1. El diario de las sombras. Londres, 1883. Las campanas de la catedral resonaban a lo lejos, apagadas por la niebla densa que cubría las calles empedradas. Evelyn Harley, con su abrigo remendado y las botas húmedas, caminaba de regreso al orfanato con un pan endurecido bajo el brazo. A sus 17 años, la vida no había sido fácil. Había perdido a sus padres en un incendio del que apenas recordaba cenizas, y había crecido entre paredes frías y normas severas. Esa noche, una tormenta de viento y lluvia azotaba las ventanas del orfanato. Evelyn, incapaz de dormir, decidió refugiarse en la antigua biblioteca, el único lugar donde encontraba consuelo. Allí, mientras hojeaba libros olvidados, algo cayó del estante más alto, un cuaderno viejo, cubierto de polvo, con letras doradas casi borradas. Holloway. Lo abrió con cuidado. Las páginas estaban amarillentas y escritas con tinta negra, desbordando emociones intensas, relatos de un joven noble enfermo, de un castillo apartado, de traiciones familiares, y de una mujer que había cambiado el curso de una vida. Los nombres le resultaban extrañamente familiares. Podía ser solo coincidencia. Días después, la hermana Agatha llamó a Evelyn. Un nuevo trabajo había sido solicitado por un noble del norte de Inglaterra. Pagaban bien y ofrecían hospedaje. El destino, Holloway Manor. El corazón de Evelyn dio un vuelco. ¿Aceptas, niña?, preguntó la hermana. Sí, respondió ella, sintiendo que no era una simple oferta, sino el comienzo de algo escrito mucho antes de que ella naciera. El carruaje la llevó durante horas a través de bosques espesos hasta llegar a la gran reja de hierro forjado de Holloway Manor. Las puertas se abrieron lentamente. El castillo era imponente, con muros cubiertos de yedra y ventanas que parecían observarla. La señora Hallow, la ama de llaves, la recibió con un gesto severo. Serás la encargada de cuidar a Lord Alaric. No se deja ver. No quiere compañía. No espera compasión. Cumple con tu deber y no preguntes. Evelyn asintió, pero su mirada se alzó hacia una ventana del ala este. Una figura la observaba entre las cortinas. El destino ya había comenzado a girar. Capítulo 2. El fantasma de carne y sangre. El amanecer en Holloway Manor no traía luz, sino una bruma espesa que se filtraba por entre las colinas, cubriendo el jardín como un velo de secretos. Evelyn despertó al sonido de los relojes antiguos marcando las 6 en punto, y el murmullo de las criadas que evitaban el ala este como si estuviese maldita. Después de asearse y tomar un té amargo, la señora Hallow la llevó por un pasillo largo, cubierto de retratos con ojos que parecían seguir cada paso. Recuerda, le advirtió la ama de llaves sin mirarla, no hables a menos que se te hable. No lo mires directamente. No entres en su habitación sin permiso. Lord Alaric no tolera la compasión ni la lástima. Evelyn tragó saliva, pero no retrocedió. Sus dedos se aferraron al cuenco de porcelana con caldo tibio que debía llevar. La puerta del ala este se abrió con un quejido. Al otro lado, un silencio sepulcral. La habitación del joven noble era grande, pero sombría, con las cortinas cerradas, el aire impregnado de libros, medicinas y soledad. Él estaba de espaldas, sentado en un sillón junto a la chimenea apagada. Su silueta era delgada, casi fantasmal. Llevaba una bata de terciopelo azul oscuro, el cabello negro cayendo desordenadamente sobre su cuello. ¿Quién eres?, preguntó con voz seca, sin girarse. Evelyn Harley, milord. Vine para asistirle, si me lo permite. No lo permito, dijo él, con un dejo de desdén. Deja la comida y márchate. Evelyn lo hizo, pero antes de cerrar la puerta, se atrevió a mirar una vez más. No por curiosidad, sino por la extraña sensación de que ya lo conocía. No su rostro, sino su alma. Durante días, el patrón se repitió. Ella dejaba la comida. Él no hablaba. Las criadas cuchicheaban que era un loco, que estaba condenado, que nadie vivía mucho tiempo cuidándolo. Pero Evelyn no sentía miedo. Sentía conexión. Una tarde, mientras limpiaba la biblioteca de la casa, encontró otro fragmento del diario que había leído en el orfanato. Pero estaba aquí, entre los libros del castillo. Las mismas letras.
El mismo trazo. Ahora hablaba de una mujer de cabello dorado que cantaba para curar las noches del joven noble. Evelyn sintió un escalofrío. Ella también cantaba en secreto, cada noche, cuando nadie la oía. Aquella noche, se atrevió a tararear en el pasillo. Una melodía suave, antigua. Y detrás de la puerta del ala este, un crujido. La voz de Alaric se escuchó, más cerca de la puerta esta vez. ¿Eres tú quien canta? Evelyn se detuvo, sorprendida. Sí, perdón, milord. No pretendía molestarlo. No me has molestado. Canta otra vez. Y por primera vez, Evelyn sintió que algo se quebraba en el muro invisible que lo rodeaba. Su voz volvió a flotar por los corredores, y del otro lado de la puerta, el silencio fue distinto. Ya no era soledad. Era escucha. A la mañana siguiente, al entrar con el desayuno, Evelyn notó algo distinto: las cortinas estaban abiertas. Y Lord Alaric estaba de pie junto a la ventana, pálido pero erguido, con los ojos grises puestos en el jardín. Hoy quiero que me hables, Evelyn, dijo con suavidad. Y que me cuentes por qué tus canciones me hacen soñar con un pasado que no recuerdo, pero que siento que me pertenece. Capítulo 3. Las rosas de medianoche. El sol apenas se atrevía a cruzar las nubes aquella mañana, pero en Holloway Manor, cada rayo era un milagro. Evelyn llegó al ala este con paso firme y una bandeja con frutas frescas y té de jazmín. Alaric estaba sentado, como cada mañana, frente a la ventana, mirando el mundo con una expresión lejana. ¿Has dormido, milord?, preguntó ella con suavidad. Un poco, gracias a tu voz, respondió, sin apartar la vista del jardín. El silencio que siguió no fue incómodo. Evelyn sentía que las palabras ya no eran necesarias para llenar el espacio entre ellos. Alaric parecía más vivo, con algo de color en las mejillas y los ojos más despiertos. ¿Hace cuánto que no sale al aire libre?, preguntó ella, observando la manera en que él miraba los árboles, como si fueran parte de otro mundo. 5 años, respondió tras una pausa larga. Desde que enfermó mi cuerpo, y también mi espíritu. Evelyn dejó la bandeja sobre la mesa y se acercó, mirando el jardín. A pesar de su abandono, aún había belleza en él. Los rosales seguían creciendo entre las piedras, salvajes y orgullosos. Hay un banco de piedra, junto a las rosas negras. Lo vi desde la biblioteca, dijo ella con una leve sonrisa. Podría llevarlo allí. Solo por unos minutos. Y haría bien. Alaric bajó la mirada, pensativo. Era evidente que algo dentro de él quería negarse, pero más fuerte era la tentación de volver a pisar la tierra. Está bien. Pero si caigo muerto, serás la culpable, bromeó, por primera vez, con una sombra de sonrisa en los labios. Evelyn lo ayudó con cuidado. Alaric era más alto de lo que imaginó, y aunque delgado, tenía una fuerza contenida. Caminó lento, apoyado en su bastón, cruzando los corredores, luego la puerta trasera, y finalmente, los jardines. El aire estaba fresco, perfumado por flores silvestres y humedad antigua. El banco de piedra los esperaba, cubierto de musgo y con un cuervo observándolos desde la rama de un árbol cercano. Evelyn lo limpió con un pañuelo y lo ayudó a sentarse. Aquí solía venir mi madre, dijo Alaric con voz baja, casi como si hablara consigo mismo, decía que estas rosas negras crecían solo por ella. Que nadie más podía cuidarlas, hasta que murió. Evelyn tocó uno de los pétalos oscuros. Suave como terciopelo, con un aroma profundo. Tal vez siguen aquí por usted, susurró ella. Alaric la miró, con una intensidad que le hizo temblar por dentro. Pero no de miedo. Era otra cosa. Algo que se le hacía entre los ojos y los latidos. ¿Quién eres tú, Evelyn? ¿Cómo es que no temo cuando estás cerca? Ella apartó la mirada, sonrojada. No sabía cómo responder. Porque tampoco entendía cómo alguien tan lejano al mundo podía resultarle tan próximo a su alma. En ese momento, el viento sopló con fuerza y una hoja cayó sobre el regazo de Alaric. Era una hoja arrancada de un libro, o tal vez de un diario. Alaric la tomó y la leyó en silencio. Sus ojos se abrieron más, y su rostro palideció. Esto es parte de mi diario de infancia.
¿Pero fue quemado hace años? ¿Cómo llegó esto aquí? Evelyn lo tomó con cuidado. Reconoció la escritura. Era idéntica a la del diario que había encontrado en el orfanato. Milord, yo creo que alguien no quería que lo olvidara. O que usted olvidara quién era. Alaric la miró fijamente. Por primera vez, su expresión no era la de un enfermo resignado, sino la de un hombre que empezaba a despertar. Llévame mañana de nuevo. Pero esta vez, quiero buscar. Algo está oculto en estos jardines. Algo que nos está llamando. Capítulo 4. Lo que duerme bajo las rosas. El cielo permanecía gris, como si Londres no quisiera mostrar aún la verdad. Pero en Holloway Manor, algo había comenzado a despertar. Alaric, aunque aún débil, pidió vestirse con ropa formal esa mañana. Se negó a usar el bastón. Se negó a esperar a que vinieran a por él. «Quiero que me acompañes, Evelyn», dijo, apareciendo en el umbral de la cocina, donde ella preparaba un té. «Al jardín. Al mismo lugar. Hay algo allí». Lo soñé anoche, pero no era un sueño. Era un recuerdo. Evelyn dejó lo que hacía y lo siguió sin preguntar. Su corazón latía con fuerza, y aunque el aire estaba frío, sus mejillas ardían cada vez que él la miraba con esos ojos grises que ya no parecían vacíos. Caminaron juntos entre arbustos enmarañados, hasta el banco de piedra. Las rosas negras parecían más oscuras ese día. Más vivas. Alaric se detuvo frente a un rosal viejo, medio torcido hacia un muro. «Aquí», susurró él, señalando el suelo. «Recuerdo haber enterrado algo aquí cuando era niño. Algo que nadie debía encontrar». Evelyn se arrodilló y comenzó a apartar tierra húmeda con las manos. Pronto, encontró madera podrida. Una caja pequeña, cerrada con una hebilla oxidada. Alaric se inclinó y la tomó entre sus manos. La abrió con lentitud. Dentro había fotografías antiguas, una pluma de oro, un lazo rojo, una carta rota, y un pequeño cuaderno. La misma caligrafía. Las mismas palabras del diario que Evelyn había encontrado años atrás. «Este era mi diario secreto. Escribía en él cuando nadie me veía», susurró él, con la voz temblando. «Después del incendio en la biblioteca, creí que todo se había perdido». Evelyn miró una de las páginas. Hablaba de una mujer de cabello dorado que lo visitaba en sueños, que lo abrazaba cuando tenía miedo. Decía, «Ella vendrá cuando más solo esté. Con manos suaves y corazón de fuego». «Mi madre decía que las almas se buscan más allá del tiempo», dijo Evelyn, cerrando el diario. «Tal vez esto era para ti. Para que lo encontraras cuando estuvieras listo». Alaric alzó la mirada hacia ella. Ya no había distancia entre ambos. Ni títulos. Ni clases sociales. Solo ellos. El joven que despertaba al mundo y la muchacha que parecía conocer su alma sin haberlo vivido antes. «Evelyn», murmuró él, acercándose. «Si no hubiera llegado, yo seguiría creyendo que mi vida estaba acabada». «Y si no hubiera venido aquí», respondió ella, con voz trémula, «seguiría creyendo que estaba sola en el mundo». Sus rostros estaban a solo un suspiro de distancia. Pero antes de que los labios se encontraran, un ruido seco los interrumpió. Detrás del muro del jardín, una rama crujió. Unos pasos se alejaron rápidamente entre la maleza. «¿Alguien nos está espiando?», preguntó Evelyn, sobresaltada. «No deberíamos haber bajado la guardia», dijo Alaric, frunciendo el ceño. «Si Sebastián sabe que estoy recuperándome». «¿Sebastián? ¿Su primo?» «Sí. Y él nunca quiso que yo saliera de esta cama. Si supiera que estoy en pie, intentaría detenerlo». Evelyn apretó los dedos alrededor del cuaderno. «Entonces tenemos que ser más rápidos. Hay más secretos en esta casa. Y creo que no hemos terminado de descubrir lo que el pasado quiere revelarnos». Alaric la miró, admirado por su valor, por su determinación. Por todo lo que ella era. «Tú no eres una simple doncella, Evelyn Harley. Y usted no está roto, milord. Solo estaba esperando a alguien que le recordara que aún sabe amar». Los ojos de él brillaron por primera vez en años. Y entre las rosas negras, bajo el cielo gris, algo nuevo floreció.
Pero en lo alto del torreón, una figura los observaba en silencio. Los ojos de Sebastián ardían de ira. Y ya había comenzado a trazar su plan. Capítulo 5. La cámara del espejo. Desde el hall principal, Holloway Manor parecía una estatua en ruinas, elegante, imponente, pero con grietas que el tiempo ya no podía esconder. Sin embargo, tras ese velo de mármol y silencio, Evelyn y Alaric caminaban por sus pasillos como dos sombras decididas a desenterrar lo que había sido ocultado por años. Este lugar, susurró Alaric mientras avanzaban por la galería norte. Siempre creí que era un mausoleo. Pero contigo parece respirar otra vez. Evelyn sonrió brevemente, sosteniendo el diario que ahora no se separaba de ella. Había pasado la noche leyendo fragmentos de ese cuaderno, comparándolos con sus recuerdos del diario original que encontró en el orfanato. Y cada vez estaba más segura, el autor no solo era Alaric, sino que alguien había manipulado su historia, alterado su pasado. Hay nombres tachados, frases arrancadas, dijo ella mientras subían la escalera de caracol que llevaba a las habitaciones antiguas. Como si alguien hubiera intentado borrar a una persona de tu vida. Mi madre hablaba de una hermana pequeña, recordó Alaric, frunciendo el ceño. Pero mi padre jamás lo confirmó. Murió antes de que pudiera preguntarle. ¿Y si esa hermana? Evelyn se detuvo. Si esa niña también escribía, si dejó pistas, podrían estar en la cámara cerrada. ¿La del ala oeste? Asintió. Aquella parte del castillo había sido sellada tras la muerte de Lady Blackwood. Todos decían que era un lugar maldito. Pero Evelyn sentía que allí dormía una verdad que necesitaban conocer. Esa misma tarde, tras asegurarse de que la señora Hallow estaba distraída con la cocina y Sebastián ausente en la ciudad, Evelyn y Alaric se deslizaron por el corredor prohibido. La puerta al ala oeste estaba cubierta de polvo y cerrada con una cerradura oxidada. Recuerdo esta llave, murmuró Alaric, sacando un pequeño llavero antiguo de su bata. Estaba escondida en el escritorio de mi madre. Nunca supe para qué servía, hasta ahora. Giró la llave. La puerta se abrió con un chirrido profundo. Un aroma a encierro, humedad y papel viejo les golpeó al instante. Dentro, el ala oeste era diferente, alfombras ricas, paredes cubiertas de retratos y un aire que se sentía cargado, como si alguien aún viviera allí. La última habitación al fondo era la más extraña. Una cámara circular con las paredes cubiertas de espejos rotos, y en el centro, un tocador antiguo con un compartimento abierto. Allí, entre plumas secas, estaba otro cuaderno. Más pequeño, más delicado. Con las iniciales, EB, grabadas en la tapa. Evelyn lo abrió, con las manos temblorosas. Esto no es tu letra, dijo. Es de alguien más. Leyó en voz alta una entrada. Hoy lo vi llorar otra vez. Mi hermano ya no sueña. Papá dice que está débil. Mamá dice que está dormido por dentro. Pero yo sé la verdad, hay algo oscuro en esta casa. Y papá no es quien dice ser. Alaric palideció. ¿Mi hermano? Esto lo escribió. Tu hermana. Evelyn Blackwood, susurró ella, dándose cuenta de algo. Evelyn, como yo. Ambos se miraron. El silencio era tan profundo que ni los espejos rotos se atrevían a reflejar sus rostros. En ese instante, comprendieron que el destino que los había reunido no era casualidad. Tu hermana desapareció, dijo Evelyn. O la hicieron desaparecer. Y yo tengo su nombre. ¿Y si fui yo quien heredó algo más que eso? Alaric respiró hondo, temblando. ¿Crees que tú y ella? No lo sé, respondió ella, apretando el diario contra su pecho. Pero todo está conectado. Y ahora que hemos abierto esta cámara, no hay marcha atrás. Una ráfaga de viento hizo que uno de los espejos cayera al suelo y se partiera en 1000 fragmentos. Y desde el otro lado del corredor, oculto entre las sombras, Sebastián escuchaba cada palabra. Su sonrisa torcida era más peligrosa que nunca. Capítulo 6. El plan de las sombras. El crepitar del fuego iluminaba el rostro de Sebastián Blackwood mientras bebía lentamente un brandy oscuro en su estudio. Su sonrisa era delgada, peligrosa. Desde la torre, había visto a su primo caminar por el jardín, sin bastón. Vivo.
erguido. Algo que no debería haber sido posible. No es tiempo aún, Alaric murmuró, dejando la copa sobre la mesa. No te levantarás del lecho para arrebatarme lo que por derecho me corresponde. A su lado, un sobre sin sello contenía una carta ya redactada, una denuncia. De locura. Contra Evelyn. Un movimiento lento, pero letal. En otro rincón de Holloway Manor, Alaric y Evelyn habían convertido la antigua biblioteca en su centro de operaciones. Desempolvaban libros, revisaban documentos familiares, comparaban firmas y fechas. Aquí hay cartas de Lady Blackwood, dijo Evelyn, hojeando una carpeta. Mira esta, fechada en 1872. Menciona a mi pequeña Evelyn, y dice que no puede permitir que Henry la registre como legítima. Mi padre, asintió Alaric, tomando la carta. Siempre fue frío con mi madre. Nunca la amó realmente. Todo era por el apellido. Si ella tuvo una hija fuera del matrimonio, entonces la escondieron. La sacaron del castillo para evitar el escándalo. ¿Y si esa niña terminó en el orfanato donde crecí? El silencio que siguió fue como un trueno sin estallar. Tú, dijo Alaric, levantando la vista. Tú podrías ser mi hermana. Evelyn lo miró, confundida. Su corazón dio un salto de miedo. No por la posibilidad, sino por lo que sentía. No, no lo creo, dijo al fin, temblando. Sería imposible. He sentido cosas por ti que jamás podría sentir si fuéramos. Alaric se acercó, con el rostro sombrío pero sereno. Yo también, Evelyn. Pero antes de seguir, debemos saber la verdad. Buscaron entre los documentos notariales, y tras casi una hora de revisar actas de nacimiento y cartas ilegibles, Evelyn encontró un sobre cerrado con el sello familiar. Dentro, una partida de nacimiento arrugada. Nombre, Evelyn Grace. Madre, Eleanor Blackwood. Padre, desconocido. Fechado, 4 de noviembre de 1866. Ese no es mi cumpleaños, dijo Alaric. Yo nací en 1865. Y mi madre nunca se ausentó ese año, excepto por unas semanas tras la muerte de su hermana. Entonces no somos hermanos, susurró Evelyn, con un suspiro que era alivio, y algo más profundo aún. Alaric tomó su mano. No como un noble. No como un enfermo recuperándose. Como un hombre que empezaba a amar. Tal vez no compartimos sangre, pero hay algo más fuerte que nos une. Y estoy dispuesto a arriesgarlo todo para protegerlo. En ese momento, un golpe en la puerta los hizo sobresaltarse. Era la señora Hallow, con los ojos duros como piedras. Milord, dijo, el señor Sebastián ha convocado al doctor Besley. Dice que hay sospechas sobre la doncella Evelyn Harley, que está trastornando su recuperación. Alaric apretó los labios. ¿Sospechas? Habla de manipulación emocional, de delirios, de brujería. Evelyn palideció. Quiere encerrarme, susurró. Y hacerlo parecer que es por mi bien, murmuró Alaric. ¿Qué haremos? Alaric se puso de pie. Lo enfrentaremos. Pero primero, haremos algo que él no espera. ¿Qué? Él la miró con decisión. Reuniremos a los sirvientes. A la gente del pueblo. Haré una fiesta en mi honor. Y cuando todos estén presentes, demostraré que ya no estoy enfermo. Evelyn lo miró, asombrada. ¿Te atreverías? Por ti, Evelyn, dijo él, tomando su mano. Me atrevería a cualquier cosa. Y mientras ella sentía como su corazón se aceleraba con el contacto, en otro rincón del castillo, Sebastián escribía su segundo movimiento. Y esta vez, no era una carta, sino un veneno. Capítulo 7. Ecos bajo el candelabro. Los días en Holloway Manor se volvieron más agitados, pero no por la enfermedad de Alaric, sino por los preparativos de una gran celebración. El joven señor había dado una orden inesperada. Quiero una fiesta, anunció frente a los criados. Una velada de máscaras, como las de antaño. Invitaremos a toda la nobleza. Que todos vean lo que se ha mantenido en las sombras durante demasiado tiempo. Evelyn sabía lo que esa fiesta realmente significaba. Era una declaración de guerra. ¿Estás seguro de esto?
Preguntó mientras lo ayudaba a vestir en su habitación. Sebastián no se quedará quieto. Y los invitados son sus aliados. Precisamente por eso. Haré pública mi recuperación. Y más importante aún, presentaré a la mujer que ha salvado mi vida, dijo él, mirándola con ternura, pero también con fuego. Evelyn bajó la mirada. Su corazón latía fuerte, entre miedo y deseo. Ella sabía que el momento se acercaba. Que ya no podrían ocultarse en jardines ni entre páginas de diarios. Pronto, estarían bajo la luz. Mientras tanto, Sebastián no perdía el tiempo. Desde su despacho, enviaba cartas a abogados, manipulaba empleados, y tejía alianzas con nobles corruptos que no deseaban ver a Alaric recuperado. Y mucho menos enamorado de una sirvienta sin apellido. La fiesta será tu fin, primo, susurró, encendiendo su cigarro. Y también el de esa niña. Solo uno de nosotros heredará Holloway. El día anterior a la celebración, Evelyn comenzó a tener sueños más intensos. En uno de ellos, se vio a sí misma, niña, corriendo entre los pasillos del castillo. Escuchaba gritos, un incendio, una mujer gritando su nombre. Eleanor. Corre. No mires atrás. Se despertó empapada en sudor. En su mano, apretaba una pequeña pulsera antigua que no recordaba haber tomado. Era dorada, con una E grabada. Idéntica a la que llevaba la niña del retrato quemado en el ala oeste. Soy yo, susurró, temblando. Eleanor Blackwood. La noche de la fiesta llegó. Holloway Manor resplandecía como en sus días de gloria. Candelabros de cristal, música de cuerdas, invitados envueltos en seda y máscaras, perfumes intensos y sonrisas llenas de veneno. Los rumores ya circulaban entre copas de vino, es cierto que Alaric ha sanado, que doncella lo acompaña ahora, dicen que es bruja, que canta y él obedece. Evelyn, vestida con un delicado vestido azul celeste, regalo de Alaric, descendió por la escalera principal con el rostro cubierto por un antifaz plateado. Los murmullos crecieron. Las miradas la atravesaban. Y en lo alto de la escalera, Alaric apareció. Erguido, sin bastón, con un traje negro impecable, la expresión serena pero decidida. Mi nombre es Lord Alaric Blackwood, declaró ante la multitud. Y esta noche, tengo 2 anuncios que hacer. Sebastián, desde la galería, apretó la copa con fuerza. El primero, no estoy enfermo. He recuperado mi fuerza, mi mente y mi herencia. Agradezco a todos los que se preocuparon. Y desprecio a quienes intentaron enterrarme en vida. Los aplausos fueron tímidos. La tensión, palpable. Y segundo, continuó Alaric, bajando los escalones hasta llegar junto a Evelyn. Esta es Evelyn Harley. La mujer que me salvó. La mujer que amo. El salón estalló en cuchicheos, en protestas. Algunos reían con burla. Otros lo miraban con horror. Una doncella. Gritó alguien. Ha perdido el juicio. Ella no es quien dice ser. Bramó Sebastián, acercándose. No es Evelyn Harley. Ni siquiera es una criada común. Es una impostora. Una bastarda. Una amenaza. Evelyn, temblando, dio un paso al frente. Soy Eleanor Blackwood, dijo con voz firme. Hija de Margaret Blackwood. Hermana de Alaric. Heredera de este linaje que tú, Sebastián, intentaste borrar. Un silencio sepulcral cayó sobre el salón. Y tengo pruebas, añadió, sacando una carta firmada por Lady Margaret y un brazalete idéntico al de los retratos antiguos. Me mandaron lejos para protegerme, de ti. Sebastián lanzó una carcajada nerviosa. Pruebas. Cartas. Palabrerías de una sirvienta. Esto es una farsa. Pero desde la entrada, la señora Hallow avanzó con pasos lentos, y en la mano llevaba otro diario. Esto fue encontrado en sus aposentos, Lord Sebastián, dijo. Contiene cartas falsificadas, planes de envenenamiento y pagos ocultos. Alaric se adelantó. Has sido desenmascarado, primo. Esta noche no solo hemos celebrado mi vida, sino el fin de tu mentira. Sebastián, arrinconado, se volvió salvaje.
No han terminado conmigo. Esto no ha acabado. Y antes de que alguien pudiera detenerlo, desapareció entre los corredores del castillo. Esa noche, Hoshowai no durmió. Evelyn y Alaric permanecieron en el balcón, mirando las estrellas, sabiendo que la tormenta aún no había pasado. ¿Crees que volverá?, preguntó ella. Sí, respondió él. Y cuando lo haga, estaremos listos. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Estoy contigo, Alaric. Hasta el final. Y yo contigo. Eleanor. Capítulo 8. Susurros tras el cristal. El amanecer tiñó Hoshowai Manor con una tenue luz dorada, pero dentro de sus muros, todo era incertidumbre. La fiesta había sido un terremoto. Y ahora, el castillo parecía sostener la respiración. Evelyn observaba desde la ventana de la habitación principal. A lo lejos, los criados recogían copas rotas, máscaras abandonadas y plumas esparcidas por el suelo. La música ya no sonaba, pero el eco de las palabras de Alaric aún retumbaba en cada rincón. La mujer que amo. Sus dedos rozaban el brazalete que ahora llevaba en la muñeca izquierda. Era el símbolo de su verdad, y también de su peligro. Alaric entró en la habitación con un aire más maduro, más firme. El joven frágil que ella había conocido había quedado atrás. Ahora era un hombre dispuesto a defender su legado y su amor. ¿Dormiste algo?, preguntó él, acercándose. No mucho, susurró Evelyn. No después de ver cómo Sebastián escapaba entre las sombras. He puesto guardias en los accesos. Nadie entrará ni saldrá sin que lo sepa. Pero tú lo conoces, dijo ella, mirándolo. No usará la puerta. Usará la oscuridad. Alaric la tomó de las manos. Entonces nos esconderemos a plena luz. Juntos. Esa mañana, Evelyn fue llamada por la señora Hallow a la biblioteca. Allí, entre libros antiguos, la mujer le entregó algo inesperado, un sobresellado con cera negra. Esto lo encontré escondido en un compartimento del escritorio de su madre, dijo la ama de llaves. Está dirigido a usted, señorita Eleanor. Como si ella supiera que regresaría. Evelyn lo abrió con manos temblorosas. Era una carta escrita con una caligrafía elegante, profundamente femenina. Una confesión. Un adiós. Mi pequeña estrella. Si algún día lees esto, es porque has vuelto a Hoshowai. Me arrebataron la posibilidad de criarte, de protegerte, pero no pudieron quitarme la esperanza. Tu padre fue un hombre que amé en silencio, pero que no podía darte el nombre Blackwood sin consecuencias. Fue Sebastián quien exigió tu exilio. Fue él quien manipuló a mi esposo, quien planeó todo desde las sombras. Cuídate de él. Nunca se detendrá. Pero recuerda esto, el amor verdadero es más fuerte que la sangre. Y tú eres más Blackwood que nadie. Con todo mi amor. Margaret **. Las lágrimas corrieron por el rostro de Evelyn. Todo encajaba. Todo dolía. Pero también, todo era suyo. Mientras tanto, en los sótanos olvidados del castillo, Sebastián respiraba entre piedras frías y ratas. Había escapado por pasadizos secretos que solo él conocía desde niño. Allí, rodeado de sombras, afilaba su odio. Me humillaron, ante todos, susurraba. Me arrebataron lo que era mío. Pero si no puedo tener Hoshowai, nadie lo tendrá. Del interior de su abrigo sacó un pequeño frasco de vidrio, con un líquido denso, color marrón. Un veneno antiguo. Casi indetectable. Morirás lentamente, primo. Y cuando te quiebres de nuevo, yo tomaré lo que me pertenece. Esa tarde, Alaric reunió a los sirvientes y a los pocos nobles que se habían quedado en la casa tras la fiesta. Su voz, por primera vez, sonaba fuerte. Autoritaria. Mi primo Sebastián es ahora un fugitivo. Quien lo oculte será juzgado. Quien lo enfrente, será recompensado. Todos asintieron, pero no todos estaban con él. Sebastián aún tenía aliados. Y uno de ellos, disfrazado de criado, ya se movía entre los pasillos, con una bandeja de té cargada de muerte. Evelyn y Alaric compartieron esa noche en los jardines. Las estrellas brillaban por primera vez en días.
Se sentaron en el banco de piedra, rodeados por las rosas negras que los habían unido desde el principio. Cuando todo esto acabe, dijo Alaric, rozando su rostro, quiero casarme contigo. ¿Y si no acaba? Preguntó ella, con miedo en los ojos. Entonces te amaré entre ruinas. Y por fin, sus labios se encontraron. Lentamente, sin prisa. No había palabras, solo la certeza de que en medio de la traición, habían encontrado una verdad más fuerte, el amor. Pero mientras sus corazones se unían, el veneno ya subía las escaleras. El criado espía se acercaba con la taza en la bandeja. El momento de la traición se acercaba. Y Hoshowai aún tenía que sangrar. Capítulo 9. El hilo de seda en la taza. La noche había sido perfecta. Alaric y Evelyn se habían besado entre las rosas negras, bajo un cielo estrellado que parecía bendecir su unión. El castillo, aunque todavía marcado por el escándalo de la fiesta, respiraba una paz frágil, como si la felicidad tuviera permiso para asomarse, solo por un instante. Pero en Hoshowai Manor, nada hermoso duraba demasiado. A la mañana siguiente, Evelyn fue despertada por un golpeteo insistente en la puerta. Era uno de los sirvientes nuevos, un joven de rostro pálido y ojos evasivos. «Milady», dijo con voz baja, «Lord Alaric ha pedido que le lleve el desayuno. Pero insistió en que usted lo acompañara a tomarlo en la biblioteca. Me pidió que la guiara». Evelyn frunció el ceño. Alaric nunca desayunaba en la biblioteca. Siempre prefería el comedor o el jardín. Aún así, pensó que quizá deseaba sorprenderla con algún nuevo descubrimiento en los libros, o tal vez con otra carta de su madre. Siguió al criado sin decir palabra. Alaric, en efecto, ya se encontraba allí, revisando documentos, con una bandeja de plata a su lado. Él te humeaba. El pan aún estaba caliente. Te esperaba, dijo él, levantando la vista con una sonrisa. Anoche soñé con nuestra boda. Tú llevabas un vestido blanco, y rosas negras en el cabello. Evelyn sonrió, sentándose junto a él. No sabía que eras tan poético, milord. Estoy enfermo de amor, ¿no lo ves? Ambos rieron. Luego, él tomó la taza de té. Evelyn, sin saber por qué, lo observó fijamente. Algo en el aroma. En el color. En la forma en que el criado había mirado hacia la puerta al dejar la bandeja. Un presentimiento helado le recorrió la espina dorsal. Alaric, espera. Él ya había llevado la taza a los labios, pero se detuvo. ¿Qué ocurre? Déjame probarla primero. Él frunció el ceño. ¿Por qué? Porque hay algo raro. Le arrebató la taza con suavidad y la acercó a su nariz. El olor era sutil, pero no era solo té. Había una nota amarga, escondida entre el jazmín y la menta. Esto no está bien. Evelyn se levantó de golpe. Corrió al pasillo y llamó a la señora Hallow. Minutos después, un médico del pueblo, viejo conocido de la familia, confirmó lo impensable. Belladona. En dosis bajas. Suficiente para provocar un deterioro lento. Muerte en 2 o 3 semanas si se administra diariamente. Alaric se puso de pie, furioso. ¿Quién fue? El criado que me trajo, dijo Evelyn. Uno nuevo. No lo había visto antes de ayer. Buscaron por todo el castillo. Pero el criado ya no estaba. Había desaparecido sin dejar rastro. Como si se hubiera desvanecido entre los muros. Sebastián, susurró Alaric. Fue él. Está dentro del castillo. O muy cerca. Esa noche, Evelyn permaneció junto a Alaric sin apartarse. Dormía en una silla, con la mano entrelazada con la suya, sin importarle las habladurías. Pudo haberte matado, dijo ella con la voz quebrada. Pudo arrebatarte de mí otra vez. Pero no lo logró, murmuró Alaric. Porque estabas allí. Siempre estás allí. No puedo perderte, susurró Evelyn, bajando la mirada. Te amo. Alaric la atrajo hacia él y la besó, esta vez sin prisa, sin culpa. Como si ese fuera su primer y último aliento. Y yo a ti, Eleanor. No dejaré que nada te arrebate de nuevo. Ni siquiera el pasado.
Mientras tanto, en una cabaña abandonada en el bosque, Sebastián escribía a mano una última carta. Una invitación. Dirigida a nobles electos, antiguos enemigos de los Blackwood y aliados suyos. El final se acerca, dijo en voz baja, sonriendo con crueldad. Holloway caerá. Y esta vez, no dejaré sobrevivientes. Capítulo 10. El muro hueco. Las nubes cubrían el cielo con una amenaza inminente. Holloway Manor amaneció envuelto en una bruma espesa, como si el mundo quisiera ocultarlo una vez más. Pero dentro, la tensión era como cristal a punto de estallar. Alaric aún se recuperaba del intento de envenenamiento. Aunque estaba fuera de peligro, sus fuerzas eran inestables. Evelyn se negaba a apartarse de él, pero sabía que no podían seguir solo defendiendo. Debían atacar. Fue en la biblioteca, mientras hojeaba nuevamente el viejo diario de Eleanor Blackwood, que Evelyn notó algo distinto. En la contraportada, bajo una capa de polvo, había una inscripción apenas visible. Donde el retrato observa sin ojos, la piedra respira. Ahí se esconde la verdad. Evelyn sintió un escalofrío. Recordaba ese retrato. Un cuadro antiguo, colgado en el pasillo trasero, al final del ala oeste. El rostro de un caballero sin pupilas, sus ojos arrancados con crudeza. Nadie pasaba por allí. Decían que traía mala suerte. No esperó. Tomó una lámpara y caminó sola por los pasillos silenciosos. El retrato estaba allí, más oscuro de lo que recordaba. Y debajo, una pared de piedra irregular. Tocó con cuidado, y al presionar una losa más baja, escuchó un clic seco. La piedra se hundió lentamente. Un pasaje se abrió. El aire que salió era antiguo, húmedo, cargado de ecos olvidados. Alaric, susurró Evelyn. Lo encontré. Esa misma noche, ambos descendieron por el pasaje. Llevaban lámparas y cuchillos ocultos. Bajo Holloway se extendía una red de túneles, catacumbas de la familia Blackwood, cámaras selladas y restos de secretos enterrados. En una de las cámaras hallaron una mesa de piedra. Encima, una caja cerrada con el emblema familiar. Alaric la abrió. Dentro había cartas escritas a mano, documentos firmados por Lord Henry Blackwood, el padre de Alaric y Eleanor. Aquí está, dijo Alaric, temblando. Un testamento. Mi padre reconocía a Eleanor. Quería que ella heredara parte de Holloway. Sebastián lo supo. Por eso la mandaron lejos. Tenemos pruebas suficientes, susurró Evelyn. Podemos destruirlo legalmente. Pero justo en ese momento, una voz surgió de entre las sombras. Oh, qué conmovedor. ¿Sebastián? Emergió del otro extremo del túnel, acompañado por dos hombres armados. Su rostro estaba pálido, ojeroso, como si hubiera envejecido en días. Pero su mirada era más feroz que nunca. Tanto esfuerzo, tanto amor, y sin embargo, siempre fueron marionetas, dijo con voz venenosa. ¿Creyeron que no lo seguía? ¿Que no vería las luces en el muro? Este castillo me pertenece. Yo crecí entre sus pasajes. Yo aprendí a mentir aquí, a matar aquí. Alaric se adelantó, firme, aún débil pero sin miedo. Ya no tienes poder. Te desenmascaramos. Lo sabe el pueblo. Lo saben los nobles. Y ahora, tenemos el testamento. Sebastián rió. ¿Crees que eso importa? Esto no es una corte. Esto es una tumba. Y alzó una pistola. Evelyn se interpuso. Dispara y lo sabrán todos. La sangre hablará más que cualquier testamento. ¿Crees que alguien saldrá de aquí con vida? Disparó. El sonido retumbó en los túneles. Pero no alcanzó a nadie. Un rugido metálico respondió. Una puerta se cerró detrás de Sebastián. De pronto, sirvientes armados aparecieron por el túnel. La señora Hallow y varios hombres de confianza de la casa irrumpieron por otra entrada secreta. Evelyn los había alertado en silencio antes de bajar. Sebastián fue rodeado. ¿Pensaste que vendría sola? Preguntó Evelyn con una sonrisa rota. Sebastián se lanzó contra ella, pero fue detenido. Lo sujetaron. El arma cayó.
y el castillo respiró. Horas más tarde, el testamento fue leído oficialmente. Evelyn fue reconocida como hija legítima. Sebastián fue arrestado, y su nombre sería borrado de los libros familiares. El castillo quedaba, por fin, en manos limpias. Esa noche, bajo la lluvia, Alaric llevó a Evelyn al salón principal. Holloway ha sido restaurado, dijo él. Pero no es suficiente si no te tengo a ti. Sacó un pequeño anillo, una joya antigua con una rosa negra en el centro. ¿Te casarías conmigo, Eleanor? Ella lo abrazó con fuerza. Desde el primer día en que te llevé al jardín, supe que nunca más quería caminar sola. Y esa noche, entre los ecos del pasado y los muros aún tibios de historia, Holloway volvió a latir. Capítulo 11. Bajo la luz de Holloway. El sol brillaba por primera vez en semanas. Las rosas negras del jardín estaban en flor, abiertas y altas como si celebraran junto a todos. Holloway Manor había cambiado. Las paredes antes húmedas y frías ahora respiraban con color y vida. Los espejos, antes rotos, habían sido restaurados. Los corredores ya no susurraban secretos, ahora cantaban nuevas promesas. Y esa mañana, Evelyn Harley, Eleanor Blackwood, caminaba hacia el altar. El salón principal estaba lleno de invitados. Algunos nobles de rostro afable, otros del pueblo que habían vivido toda su vida bajo la sombra del castillo. Todos esperaban en silencio cuando la música comenzó. Evelyn apareció en lo alto de la escalera. Llevaba un vestido de encaje marfil, sencillo pero luminoso, con el cabello suelto adornado por pequeñas rosas negras. No era una novia noble, era una reina renacida de la oscuridad. Alaric la miró desde abajo, de pie, erguido. Su traje era gris oscuro con detalles dorados, y en el bolsillo, un pañuelo de su madre. Tenía los ojos brillosos. Su mano temblaba ligeramente. No por debilidad, sino por la fuerza de lo que sentía. Cuando Evelyn llegó a su lado, él le susurró. He sobrevivido a la muerte por una razón. Y eres tú. Ella le tomó la mano. Y yo encontré mi nombre, el día que te encontré a ti. El sacerdote comenzó las palabras. Pero ya todo estaba dicho en sus miradas. Cuando pronunciaron los votos, Evelyn habló con firmeza. Te juro amor eterno. En la luz y en la sombra. No porque seas perfecto, sino porque eres mi hogar. Alaric, con voz profunda, respondió. Y yo te juro amarte hasta que Holloway deje de respirar. Porque tú, Eleanor, eres el alma de esta casa. El beso selló no solo una unión, sino una nueva era. Los aplausos llenaron la sala. Más tarde, en los jardines, entre farolillos y mesas cubiertas de flores, la celebración continuó. Rieron, bailaron, brindaron. El pueblo y la nobleza por fin unidos bajo un mismo techo. La señora Hallow lloró discretamente al verlos danzar. He servido a esta casa durante 40 años, susurró. Y jamás la vi tan viva. Esa noche, Evelyn y Alaric se retiraron al ala oeste. Ya no era un lugar prohibido. Ahora era su dormitorio. Frente a la chimenea, él se sentó en la alfombra y ella lo abrazó desde atrás. ¿Crees que por fin estamos a salvo?, preguntó ella. Nadie está completamente a salvo, mi amor. Pero sí podemos ser felices. Aunque sea un día a la vez. ¿Y si los fantasmas vuelven? Entonces los enfrentaremos juntos. Evelyn sonrió. ¿Sabes lo que soñé anoche? ¿Qué? Una niña corriendo por estos pasillos. Cabello dorado, ojos oscuros. Y una risa que parecía música. Alaric la miró en silencio. Luego, besó su frente. Entonces tendremos que preparar una habitación más. Semanas después, una carta llegó desde Escocia. Un antiguo abogado informaba que la última propiedad Blackwood, una cabaña en las tierras altas, había sido transferida a nombre de Lady Eleanor Blackwood. Evelyn sonrió mientras la leía junto al fuego. Tal vez el pasado no solo nos trajo dolor, dijo. Tal vez, también nos dejó un mapa. Y mientras afuera caía la nieve, el fuego del castillo seguía ardiendo. No solo en la chimenea, sino en sus corazones. Gracias por escuchar mi historia. Con todo mi cariño. Lorelei.
Si te gustó, suscríbete. Pon me gusta. Y toca la campanita para que te lleguen más historias. Gracias de corazón a quienes me siguen. Les dejo la canción de la historia. Espero que la disfruten tanto como yo disfruté crearla. Entre polvo y soledad, Vanilla halló un secreto que el tiempo quiso ocultar. Un diario con voz antigua, ecos de un amor sin fin, de un castillo entre la niebla y un destino por venir. Enviada sin saber, donde el pasado duerme aún, a servir en una casa donde el alma no ve luz. Allí vivía un noble herido, con el corazón cerrado, pero sus ojos le hablaron, aunque nunca la haya mirado. Entre sombras y latidos nació algo sin razón, donde el nido no gobierna y se alda la voz de los. Allí vivía un noble herido, con el corazón cerrado, pero sus ojos le hablaron, aunque nunca la haya mirado. Entre sombras y latidos nació algo sin razón, dos almas hechas cenizas buscando redención. Él tenía su reflejo, ella temía olvidar, pero el amor se abre paso donde nadie quiso amar. Sebastián movía piezas con ambición y con rencor. Quería el nombre, la fortuna, pero no contaba con el amor. En la gran fiesta de máscaras, todo se volvió verdad, y Alarit rompió el silencio frente a toda la sociedad. Entre sombras y latidos brilló una confesión: no me importa el linaje, mi doncella es mi razón. Y aunque tiemble el apellido y murmuren por doquier, el amor no pide permiso, el amor solo es fiel. Pero el diario aún respira, su última página esperó, con un secreto enterrado que lo cambia todo hoy. Entre sombras y latidos se escribe el final mejor, donde el miedo no gobierna y se alza la voz del amor. Ya no son señor y doncella, son dos almas sin disfraz, que vencieron al pasado y aprendieron a amar.